¿Cómo les va? Qué gusto que terminen con nosotros una semana más. Les damos la bienvenida este viernes aquí en la UNAM Responde para seguir hablando de todos esos temas que nos interesan como universitarios, pero también como sociedad. Esta tarde tenemos gimnasia con espíritu y garra, además hablaremos sobre agaves y salud planetaria y dedicaremos nuestra entrevista a platicar sobre el quehacer del periodismo en el cambio climático. Acompáñanos durante los próximos minutos. La emergencia climática es un tema global del que debemos ocuparnos todos, pero ¿cómo lograr que se generen políticas públicas, que se trabaje en proyectos científicos y que se inicie también un cambio de conciencia individual y acciones colectivas a favor de nuestro medio ambiente y de nosotros mismos? El día de hoy platicaremos sobre el papel del periodismo y la importancia de comunicar correctamente esta situación. Y para ello saludamos a alguien que sabe del tema y que se ha ocupado desde este frente, el periodismo, de hacerlo. Se trata de Itzel Gómez, quien es periodista de ciencia. ¿Cómo estás, Itzel? Muy bien, muchas gracias, Rosa, por la invitación y un gusto estar aquí también con tu audiencia. Pues gracias por estar aquí para hablar de esto que parece de entrada una cuestión que no tenemos clara y quisiera comenzar por ahí. ¿Es evidentemente el cambio climático una emergencia o no? Respuesta corta, sí. Es una emergencia y la ciencia ya lo dice. Desde 1992, los científicos que se han dedicado a analizar todas las variables que existen en el planeta nos dicen que hay un aumento de temperatura. Voy a utilizar una metáfora que tiene sus limitantes, pero es como si nuestro planeta estuviera enfermo y tiene temperatura, ¿no? Entonces tenemos ya ahorita alrededor de 1.3 grados centígrados en promedio de la temperatura global, ese aumento. ¿Y qué es lo que pasa? Así como en el cuerpo humano, si hay algún órgano o algo en específico que está dañado, altera completamente ese sistema, porque son sistemas al final de cuentas. Entonces lo que nos hemos dado cuenta con base en la evidencia científica es que estamos calentando el planeta y ese aumento va a provocar daños y procesos también que se van a alterar. Y esto es de manera transversal. ¿Y por qué ocurre este calentamiento? Básicamente por tener las actividades y toda la modernidad que hoy en día tenemos. Tenemos electricidad, tenemos el acceso en 24 horas a la energía y eso, consumir energía proviene de los combustibles fósiles. Entonces, a partir de la revolución industrial, se nota las gráficas precisamente, hay un pico donde un pico histórico. Exactamente, un pico histórico y parte del argumento que varias personas, por ejemplo, dicen que el cambio climático es cíclico o que esto prácticamente es un calentamiento temporal. Pues no, básicamente se han analizado por varios miles de años y nos hemos dado cuenta que este pico es histórico y básicamente ha sido por quemar combustibles fósiles, que es el carbón, el gas y el petróleo. Entonces, a la hora que se queman estos combustibles, se liberan gases de efecto invernadero, que es, por ejemplo, el CO2 es el más famoso, pero también está el metano, y eso hace que el efecto invernadero, que por sí mismo es natural, que tiene el planeta, porque si no nos enfriaríamos, regula la temperatura, lo acelera. Entonces, el cambio climático, el que tengamos un planeta más caliente, hace que todos los procesos se aceleren. Entonces, dentro de, por ejemplo, ahorita en el caso de las olas de calor, lo estamos viendo, ¿no? Nuestros papás o incluso hasta nuestros abuelos nos decían, ahorita mismo nos dicen, estamos viviendo temperaturas que nunca antes habíamos visto. Entonces, sí, estamos en una emergencia climática y diría yo, es una emergencia económica, política, social, ambiental, ecosistémica, que incluso hasta de salud. Que claro, si no la atendemos ahora y justo en estos momentos, porque hay varios compromisos internacionales a los que México se ha comprometido para disminuir estos gases de efecto invernadero. Entonces, ese es el panorama y básicamente también las proyecciones que da la Organización Meteorológica Mundial, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que son los científicos y científicas que se han dedicado a hacer estas proyecciones, indican que si no tenemos una transición energética justa, es decir, que sabemos que no de un día para otro vamos a dejar de quemar combustibles fósiles, porque en eso está basada nuestra economía, pero más bien que
al menos no construyamos refinerías, al menos no apoyemos o incentivemos este uso de combustibles fósiles y empecemos a pensar en energías que no contaminen. Y México es tan biodiverso, o sea, tenemos una gran cantidad de... la misma localización que tiene México en el planeta es benéfico. Entonces, tenemos sol, tenemos viento y tenemos la tecnología también. Entonces, y el conocimiento. El conocimiento. Pues, ahí está la respuesta corta y la respuesta larga para entender que sí estamos en una emergencia y además no es una emergencia reciente por la fecha que nos acabas de dar, que son por lo menos 30 años, en donde se comenzaron a dar estas alertas. Y me parece que mucho tiene que ver con la información que tenemos, con la información que recibimos y con la información que compartimos. En este sentido, ¿cómo impacta lo que sabemos con la situación que atravesamos, Itzel? Yo creo que impacta en las decisiones que tomamos en los distintos niveles. Claro. Es decir, impacta desde las políticas públicas, que quienes están en la posición de decir si aceptamos realizar y apoyar más proyectos combustibles fósiles, tienen esta información científica e impacta también en nosotros, en la ciudadanía. Entonces, a lo largo de ahorita nuestra charla, quiero hacer este énfasis, ¿no? O sea, en el cambio climático, al ser tan complejo, puede reducirse a atribuir algo, algún fenómeno. Pensemos en Otis, por ejemplo, en este huracán categoría 5 que impactó y destruyó una ciudad completa que fue Acapulco, y se le atribuyó al cambio climático. Y hasta cierto punto es parcialmente cierto, porque sí, por tener el aumento de temperatura hace que los océanos sean más calientes, las aguas son más calientes y eso hace que los huracanes y los tornados sean más intensos y tengan una trayectoria, que se avance en la trayectoria, ¿no? Se incremente más rápido. Se acelera. Entonces, sí, en parte es que el cambio climático está nuevamente acelerando estos procesos, pero es importante mencionar que las responsabilidades no son las mismas. Entonces, diría yo en saber y en tomar acciones con base en la información que ahorita teníamos. Y solo para contrastar, el ejemplo, voy a traer un ejemplo, el de fumar. A mí, cuando yo era joven, bueno, chiquita, cuando eras niña. en la escuela, por ejemplo, estaba permitido fumar en interiores, ¿no? Hoy ya no. Hoy, de hecho, hasta en exteriores pedimos que sean 10 metros de diferencia, de distancia. ¿Por qué? Porque la evidencia nos ha mostrado que es un problema de salud pública y podemos evitar esas enfermedades y esas muertes prematuras. En el cambio climático está pasando lo mismo. Esta información es indispensable, ya está la información científica, ya no hay duda, hay un consenso de más del 98% de la comunidad científica y simplemente hace falta que en los distintos niveles de la sociedad esta información llegue, se entienda, para que se tomen medidas rápidas. ¿Cuál es la responsabilidad hablando de la información que se maneja dentro del periodismo? Porque hablamos muchas veces, por supuesto, de comunicar, de informar, de divulgar, pero con la situación esta en particular se trata también un poco o un mucho de educar o reeducar. ¿Cuál es la función del periodismo en cuanto a la emergencia climática que atravesamos? Me gusta mucho tu pregunta porque la vinculo con la función social del periodista, porque trabajamos para la ciudadanía y si la ciudadanía tiene los elementos informativos, va a estar en mejor posición de tomar sus propias decisiones. Y así como en la pandemia, en un inicio nos dijeron de usar cubrebocas y lo usamos para para salvaguardar nuestra vida, ¿no? Claro. En el caso del periodismo, creo que hay dos cosas importantes. Una es tanta la emergencia que ahorita vamos a vivir los impactos, porque el proceso ya está muy avanzada, también todo el calentamiento del planeta ya está teniendo muchos efectos, que es lo que vamos a vivir, ¿no? Claro. Más fenómenos meteorológicos extremos, más daños, más consecuencias. Y lo que pasa en las redacciones, creo que hace falta abrir un poco más la visión de incorporar periodistas especializados o los que ya tienen que puedan especializarse para poder entender temas complejos.
porque precisamente, como ahorita lo hemos platicado, son temas que pues sí son técnicos y que hay que leer papers, artículos de investigación, entrevistar a científicos, un poco interpretar, hacer la traducción de lo que sucede. Entonces, por un lado es en las redacciones que haya la apertura, porque a pesar de que sí puede haber iniciativas por parte de los reporteros, muchas veces en las redacciones hasta que no haya un impacto ya es noticia. Claro. Pero si entendemos que el cambio climático, sobre todo, y traigo aquí un ejemplo, la primera comunidad que ahorita se ha declarado como migrantes climáticos es una comunidad en el Bosque, en Tabasco, que básicamente, y aquí es un ejemplo también de desinformación, porque algunos medios de comunicación dijeron que era por el aumento del nivel del mar, pero ellos ya no tienen terreno, entonces digamos que es como si hubiera pasado un temblor y dejó todas las casas destruidas a la orilla del mar. El proceso, el principal efecto, consecuencia que se vivió ahí fue la erosión costera. Entonces, la erosión costera es natural, es cuando la playa se hace más grande y se hace más chica, y en este caso, en esta comunidad, pues la erosión costera se exacerbó. Entonces ya van más de 50 metros o ya van varias líneas de casas que se han perdido. Y la misma comunidad dice, ya no tenemos, o sea, en un temblor... ¿Dónde moverte? Exacto, claro. En un temblor se cae la casa, reconstruyo mi casa. Pero ahorita no tengo dónde reconstruir. Entonces, estos son ejemplos de comunidades que ya están viviendo los efectos del cambio climático y creo que es indispensable ganarle antes de que pase una catástrofe, identificarlo como las historias periodísticas para poder atender a esas necesidades y que no se conviertan en desastres. Y es una muestra de cómo el prevenir es el principal objetivo justamente para evitar daños mayores con las personas, pero que tiene además un impacto, como nos decías, en términos de salud, pero en términos sociales, económicos, ambientales. Podríamos hablar de otros más ejemplos o de otros muchos ejemplos, Itzel, pero me parece que es importante también tener claro esta función del periodismo, donde no caigamos en el amarillismo, en la necesidad de crear alarma o en donde ya nada se pueda hacer, y esa también es una responsabilidad de los periodistas. ¿Cuáles son las alternativas, las posibilidades para comunicar la emergencia sin crear, una preocupación extrema entre la ciudadanía? Yo creo que lo más esencial, y nos lo enseñan a nosotros los periodistas desde la carrera, es responder las 5 Ws, ¿no? En inglés el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Creo que hay evidencia también de análisis de contenido de cómo están comunicando las noticias los medios de comunicación, es que hace falta el cómo y el por qué. Si entendemos el por qué y cómo están sucediendo las cosas que suceden ahorita, nos van a dar respuestas y nos va a dar entendimiento. Entonces, no es lo mismo precisamente que nos digan hoy día hay tantas muertes asociadas a inundaciones extremas, ¿no? A decir, ¿por qué se generan estas inundaciones, ¿no? Hay 2 tipos de inundaciones, una es la pluvial, cuando hay una gran cantidad de lluvias, y la otra es fluvial, que es cuando hay deslizamientos de ríos, ¿no? Y es entender la ciudadanía y el periodista, creo yo que una posible solución para el periodismo y ayudar a periodistas a comunicar este tipo de temas de cambio climático es regionalizar, por un lado, porque México es tan diverso en el norte, centro, occidente y sur, que si la gente y los periodistas identifican sus problemáticas individuales y colectivas, regionales, digamos, en macro, se van a poder encontrar soluciones. Entonces, te hablaba yo en el caso del Bosque, del hechos concretos. De costera. Ajá. Aquí, en la Ciudad de México, hay alcaldías, se ha demostrado que las alcaldías que menos áreas verdes tienen son las que más calor sienten. ¿Por qué? Por este fenómeno de isla de calor. Entonces, al que tengamos más concreto, menos áreas verdes, menos cuerpos de agua, hace que sintamos más ese calor, y aparte son alcaldías al oriente de la Ciudad de México que tienen índices de pobreza altos, más desigualdad social. Entonces ahí vemos que justamente el tema de cambio climático es transversal, donde toca la economía, la sociedad,
la salud pública, ¿no? Porque obviamente las personas más vulnerables a este calor extremo van a ser, sí, las personas, los adultos mayores y los recién nacidos, pero también la gente que se dedica a sustentar su actividad económica en vías públicas, ¿no? Pensemos en vendedores ambulantes, pensemos en agricultores, ganaderos. Entonces si te digas, es como muchas problemáticas, y creo yo que la solución es ir de lo particular a lo general, identificando esas problemáticas y esos puntos y comunidades en donde estas posibles soluciones se pueden encontrar. Pues y terminamos con esto, dejando una tarea no solo a los periodistas, sino a los medios de comunicación, a los generadores o creadores de contenido, y hacer de la emergencia climática, del cambio climático, noticia, y hacerlo de forma correcta, explicando los cómo y los porqués, porque es la única manera o la mejor manera, la mejor idea quizás de llegar a un público más amplio y de crear este cambio de conciencia al que nos referíamos al principio. Seguramente hablaremos mucho más sobre esto, Itzel. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Y nos seguimos viendo aquí en los medios y en las pantallas. Itzel Gómez, periodista de ciencia. Muchas gracias. Gracias, Itzel. Y cambiamos de tema, porque vamos a hablar sobre libros y la nueva iniciativa que tiene el Libros UNAM. Se trata de Nómada, feria de novedades y remates con la que vuelve la oportunidad de promover y acercar las publicaciones editoriales universitarias a los estudiantes y al público en general con precios accesibles y descuentos. Puedes asistir a este encuentro cultural y artístico que se llevará a cabo del 22 al 28 de junio en la librería del Palacio de Minería, allá en Tacuba número 5, en el centro histórico de nuestra Ciudad de México. Y para más información puedes consultar la página de Libros UNAM y además estar atento a sus redes sociales. Ana Victoria Cervantes nos habla sobre la disciplina y el orden que le ha dado practicar la gimnasia y también la manera en que toca su vida académica y personal. Vamos a ver este capítulo de Deporte Universitario en Espíritu y Garra. Encontrar el balance entre las labores académicas y las exigencias deportivas. Esa es la vida del estudiante atleta, un ritmo que puede ser muy demandante. Pero para Victoria Cervantes, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y gimnasta del equipo representativo de la UNAM, no es el caso. Al contrario, Victoria ve en la disciplina deportiva una herramienta para establecer orden en los ámbitos de su vida. Sí, sin duda. Creo que, aunque parezcan muy diferentes, creo que sí van de la mano, porque es esto mismo que digo de la organización y de la disciplina. Cuando ya eres disciplinado en algo es muy difícil que en otro ámbito no lo seas. Entonces, creo que sí forma parte de la escuela también. Ana Victoria, de 20 años de edad, comenzó a practicar la gimnasia desde los 5 años, aunque interrumpió su aventura deportiva durante un tiempo antes de regresar a las andadas a los 15 años. Desde entonces, la gimnasia ha representado para ella no solo un escaparate de las tareas de la escuela, también un lugar donde los lazos de amistad tienen mucho valor. Creo que lo mejor que te deja el deporte siempre son las amistades, porque encuentras personas con tus mismos gustos, con tu misma pasión obviamente, porque también el hecho de que festejen tus logros contigo, pues también hace una experiencia hermosa. Victoria está cosechando triunfos en ambos rubros. Actualmente cursa el 7º semestre de la carrera con miras a titularse por promedio, modalidad que requiere un mínimo de 9.5. Al mismo tiempo, viene de conseguir medalla de oro en viga de equilibrio y medalla de bronce en All Around en el Campeonato Regional de Gimnasia Artística Femenil celebrado en Guerrero en septiembre. Victoria está en Ciudad Universitaria de las 8 de la mañana a las 7 de la noche para cumplir con entrenamientos y clases. Pero este ritmo de vida, para ella, no es un obstáculo, es un reto que supera día con día, consciente de las lecciones que el deporte le ha dejado en su desarrollo de vida. Orgullosa porque finalmente ves que todo lo que estás poniendo o el granito de arena que vas poniendo cada día, pues está dando frutos. Entonces, creo que sí es una felicidad muy, muy inmensa. Nuestra biodiversidad tiene la cualidad de reunir algo de historia, naturaleza, costumbres y problemáticas contemporáneas en cada entrega. Hoy nos habla sobre los agaves y sobra decir que tenemos motivos para disfrutar la siguiente cápsula.
El agave azul, la mitológica planta de la que obtenemos el tequila. Cuenta la leyenda que la diosa Mayahuel, atrapada por su abuela en el cielo, un día escapó con su amado hacia la tierra, donde se escondieron en forma de árbol. Sin embargo, su abuela los encontró y destruyó la rama donde se escondía Mayahuel. Devastado, su amado enterró los pedazos que quedaron de ella, de donde brotaron los primeros agaves y magueyes. El agave azul es la estrella de esta leyenda, una especie endémica que solo se distribuye en zonas secas de nuestro país. Pero para hablar de agaves, México es el rey. Tenemos 215 especies diferentes, de las cuales 151 son endémicas. El mezcal, el pulque, la raicilla, el bacanora, el sotol, el chuqui y el tepemete son todas bebidas hechas a partir de los diferentes agaves que crecen a lo largo y ancho de nuestro país. Pero además, no solo los utilizamos para viajar al pintoresco estado de embriaguez. De hecho, se tiene registro de hace más de 10.000 años de que sus primeros usos fueron para producir alimentos y fibras. El típico paisaje agavero que podemos observar en lugares como Tequila, Jalisco, ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Pero no todo es miel sobre hojuelas. El boom del tequila a finales de los 90s hizo que se empezara a producir de forma masiva, cosa que más recientemente ha pasado también con el boom del mezcal. En este tipo de producción industrial hay varios problemas, entre ellos que no se permite que los agaves florezcan. Para que los recursos que la planta normalmente invertiría en sus flores se concentren en el aguamiel, el líquido donde se obtendrá el alcohol. Pero esto tiene dos consecuencias negativas. Primero, obliga a reproducir los agaves mediante hijuelos, clones iguales a la madre que eliminan la diversidad genética y los hacen más susceptibles a enfermedades. Por otro lado, muchas especies dependen de las flores del maguey, sobre todo los murciélagos, que son polinizadores naturales y cuya subsistencia depende de ellas. Es por esto que diferentes iniciativas buscan impulsar una producción más consciente de agaves, como la etiqueta Bat Friendly, que puedes encontrar en algunas bebidas y certifica que al menos el 5% de los agaves en la plantación se les ha permitido florecer. Así que ya sabes, busca bebidas producidas con conciencia y la próxima vez que te eches un traguito, brinda por los agaves y la biodiversidad mexicana. Y seguimos con temas ambientales. Hoy UNAM Global TV nos explica sobre la manera en que nuestras actividades humanas intervienen y alteran el equilibrio y bienestar de nuestro planeta. Cuando hablamos de regulación y de autorregulación del sistema planetario, nos referimos a esto, la manera en que la presencia de vida y los diversos ciclos o procesos físicos del clima terrestre están interconectados entre sí, y por eso entonces cuando uno empieza a desestabilizar o a modificar de manera importante una de estas componentes, pues esto puede tener un efecto, un poco como un efecto dominó en sistemas así como teóricos que uno estudia primero para entender estos fenómenos autorregulatorios. Uno observa justo eso, que cuando un sistema está siendo empujado a su límite, a su capacidad máxima de autorregulación, el primer síntoma que uno observa cuando está a punto de romperse la capacidad regulatoria es eso, la producción de eventos extremos más frecuentes y más extremos. En el pasado pues habían variaciones lentas y graduales del clima, y de hecho los últimos 10-12 mil años de la historia del planeta pues hemos disfrutado los seres humanos una gran estabilidad climática. Y lo que está pasando ahora es que debido a la emisión de gases de efecto invernadero, pues ahora estamos modificando el clima y también los ecosistemas planetarios en muchísimas partes del mundo de formas súper rápidas comparados con cómo ha ocurrido en el pasado geológico de la Tierra. Y la preocupación es esa entonces, que dada la extrema velocidad a la que estamos perturbando, afectando tanto la biosfera como la parte climática, la parte física del clima, pues que lo que puede venir en el futuro va a ser de hecho hasta difícil de predecir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el estar alterando estos ciclos de regulación que han existido por millones de años en la Tierra.
Nos vamos este viernes con mucha información relevante sobre nuestro planeta, pero también sobre nuestro bienestar individual. Y agradecemos, por supuesto, la participación de Mónica Ponce en la interpretación de lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio. A todos ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde y los invitamos a que sigan haciéndonos llegar sus dudas, sus comentarios, los temas que les gustaría que aquí abordáramos a través de nuestras redes sociales. Sigamos pues la conversación hoy y durante todo el fin de semana. Que tengan un excelente viernes, sábado y domingo, y nos vemos aquí el próximo lunes en una nueva emisión de La UNAM Responde, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.